que impartirá el reverendo presbítero Alfredo Sáenz. Lo acompaña como moderador el licenciado Bernardo de Jesús Castillo Morán, director del programa de filosofía, del posgrado en filosofía de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Y ahora me voy a permitir leer una parte del currículum vitae de nuestro distinguido invitado. El reverendo padre Alfredo Sáenz es licenciado en filosofía y doctor en teología, egresado de la Pontificia Universidad de San Anselmo en Roma. Ha sido conferencista en varias ciudades de Argentina, México, España e Italia. También asesor de la Corporación de Científicos Católicos de la Argentina. Además, el padre Sáenz es autor de numerosos artículos y de aproximadamente 40 libros, entre los que podemos citar De la Rus de Vladimir al hombre nuevo soviético, Gramsci y la revolución cultural, La caballería, Cristo y las figuras bíblicas, La cristiandad y su cosmovisión, Héroes y santos, El cardenal de pie, 7 virtudes olvidadas, El fin de los tiempos y 6 autores modernos, las parábolas del Evangelio según los padres de la Iglesia, obra en 8 volúmenes, y El hombre moderno. En su experiencia como docente, ha sido profesor de patrística y teología dogmática en la Universidad del Salvador en Buenos Aires, Argentina, y actualmente es profesor del posgrado en filosofía de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Le pedimos al padre Sáenz iniciar su conferencia. Vamos a entrar ahora en el nivel sobrenatural. No es por despreciar a los anteriores oradores, pero ellos estaban entonces en esta base, digamos así, de lo que funda todo lo llamado sobrenatural, lo sobrenatural. Y vamos a entrar en este tema con una frase del Génesis, la que dijo Dios al crear a nuestros padres: hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. Desde la antigüedad se ha distinguido entre imagen y semejanza. La imagen es lo esencial del hombre, lo que todos tenemos, y aunque fuéramos perversos, y aunque estuviéramos condenados en el infierno, siempre seguiríamos siendo imágenes de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos inteligencia como la tiene Dios, tenemos voluntad como la tiene Dios. Por eso el hombre, por malo que sea, siempre seguirá siendo imagen de Dios. En cambio, la semejanza debe ser entendida como la imitación, el parecerse a Dios, el asemejarse a Dios por las obras virtuosas. La imagen mira al ser, la semejanza al quehacer, al obrar del hombre. Pues bien, acá entra la gracia, que es lo propio del que vive a semejanza de Dios, y es el tema que nos va a ocupar en esta última conferencia de la mañana. Expliquemos ante todo el sentido de esta palabra gracia. Tomemos, por ejemplo, a un rey poderoso, noble, una autoridad, como decía ayer Díaz Araujo, verdadera, autoridad que trabaja por el bien de sus súbditos. Este rey amará con amor verdadero a todos sus súbditos, aun cuando le estén sometidos, más bien por lo mismo que le están sometidos. A cada uno de sus súbditos le dedicará su interés, su cuidado, su amor, y se dirá que cumple su oficio, no hará otra cosa que ser leal y benévolo. Pero otra cosa es muy distinta cuando de él se puede afirmar que alguno de sus súbditos le ha caído en gracia, como decimos, ¿no? Le cayó en gracia. Esto último sucederá únicamente cuando lo ama a ese súbdito más intensamente de lo que está obligado como rey, cuando lo favorece más de lo que le corresponde por derecho, cuando se muestra benevolente hacia él,
considerándolo como si fuera un hijo suyo, y todavía más si lo eleva hasta su propia dignidad y lo envuelve en honores reales. En una palabra, si lo coloca sobre su propia condición de súbdito y en cuanto cabe lo hace semejante a sus propios hijos. Pues bien, apliquemos esta distinción al comportamiento de Dios, del que no es sino una pálida imagen la gracia del supuesto rey. Dios es el más grande soberano de cielos y tierra, puesto que todo lo ha creado y todo le pertenece. Y habiéndolo creado todo por amor, ama también a sus criaturas con un amor inefable, generoso, benévolo. Por sobre los seres irracionales, claro está, ama especialmente a los que gozan de razón y de voluntad, pues estos están creados a su imagen, han sido hechos para que conocerlo y amarlo. Pues bien, a algunos de estos le da su gracia, le caen en gracia, le comunica su gracia, un beneficio de Dios al cual él no está obligado, un beneficio muy particular, libre, misericordioso, total, que hace de los que lo reciben los favoritos del Rey Celestial, del Padre Celestial. Esto es la gracia, el amor sobrenatural de Dios para con nosotros. Claro que enseguida hemos de advertir que existe una distinción muy importante entre la gracia de los reyes y la gracia de Dios. ¿Puede un rey amar y premiar a sus súbditos más de lo que se merecen? Pero no pueden hacerlos más amables, más agradables a los ojos de lo que lo son en sí mismos. En cambio, en el caso de Dios, en virtud de este amor sobrenatural, es capaz de comunicar a nuestra alma un esplendor sobrenatural, haciéndola semejante a la naturaleza divina. En una palabra, la gracia es un bien sobrenatural, es decir, un bien que ninguna naturaleza creada lo puede poseer por sí misma, ni exigirlo, pues de suyo corresponde únicamente a la naturaleza divina. Y aquí tenemos el gran tema de la gracia. ¿Qué es la gracia sino la elevación del hombre, la exaltación del hombre por la gracia que contrabalancea, podríamos decir, el abatimiento de Dios en la encarnación? Cuanto más desciende Dios, más sube el hombre. Dios desciende para que ascendamos. Entre Dios y nosotros hay un intercambio estupendo. Adopta Él nuestra naturaleza humana y participamos nosotros de su naturaleza divina. Por tal motivo, la Iglesia pone en boca del sacerdote esta lindísima oración: oh Dios, haz que participemos de la divinidad de aquel que se dignó hacerse participante de nuestra humanidad. Ponderemos esta maravilla. Hay una expresión que los padres de la Iglesia repiten una y otra vez: Dios se hizo hombre para que el hombre se haga Dios, dice San Agustín. O otros padres dicen: el Hijo de Dios se ha vuelto Hijo del hombre para que el Hijo del hombre se convierta en Hijo de Dios. Esto es la quinta esencia del cristianismo. Si tuviéramos que decir en dos palabras qué es el cristianismo, deberíamos repetir esta frase de Agustín. El cristianismo es un Dios que se abaja hasta nosotros, nos toma de la mano y nos levanta para endiosarnos por la gracia. Esto es el cristianismo. Todo lo demás acompaña a este misterio formidable de la elevación del hombre que es elevado al nivel sobrenatural. Y este es entonces el efecto de la gracia: elevar nuestra naturaleza, hacernos subir hasta el seno de Dios, hacernos partícipes de su naturaleza y de sus propiedades, como si fuéramos nuevamente creados, como si recibiéramos un nuevo ser, cuyo germen ni siquiera se encontraba anteriormente en nosotros. Los padres usan una imagen muy clara, creo, y es la del hierro incandescente.
Yo meto un pedazo de hierro en una fogata y entonces ese hierro no deja de ser hierro, sino que se hace como fuego, pero sin dejar de ser hierro. Por eso, una vez que se lo retira del fuego, vuelve a ser lo que era antes. Durante la incandescencia, mientras estaba ardiente, deja de ser duro, frío, de color apagado, para tomar el brillo del fuego, el ardor del fuego, para adquirir una propiedad que no era suya, sino la del fuego. Y cuando decimos que el fuego consume el hierro, no queremos afirmar que aniquila el hierro, pues solo consume sus impurezas. De igual modo pasa con nosotros. Por la gracia no perdemos nuestra naturaleza, pero sí su baja condición, sus imperfecciones. No perdemos lo que tenemos, pero ganamos lo que nos falta. Y conste que la gracia no es algo puramente exterior, como decía Lutero, que decía que la gracia era como un vestido que nos cubría y no nos penetraba. No es así. La gracia no es para el alma a la manera de un traje con que se viste un cuerpo, algo exterior a uno mismo. Es algo que en tanto que lo cubre, lo penetra, lo impregna. Y en este sentido se parece, como decíamos, al fuego que con su ardor se introduce en el hierro y lo hace arder, pues le confiere una propiedad nueva que lo transforma y diviniza. Así que cuando se habla aquí de un cambio de naturaleza, no se quiere decir que nuestra sustancia es destruida o que queda absorbida en la sustancia divina, sino que se trata solo de una transformación por la que somos glorificados. Pero es algo más que un mero cambio, como el que uno experimenta, por ejemplo, cuando cambia de conducta o adopta una nueva costumbre. No, es el fruto de la omnipotencia divina que nos arranca del marco de la naturaleza, nos eleva, nos glorifica, convirtiéndonos en otros hombres, en más que hombres, en seres divinos de raza celestial. Esta nueva propiedad de la naturaleza es para el hombre como un germen y la raíz de esta vida superior, a la manera que un árbol de una esencia inferior, mediante el injerto, recibe la naturaleza de una forma más noble, cuyas flores y frutos produce. Así nuestra alma se ennoblece por el injerto de Dios, por la comunicación de la gracia, viene a ser el sarmiento de la vid divina injertado en el tronco que es Cristo. Y así entonces la gracia produce en nosotros una especie de deificación. La divinización del hombre, dice un padre, es la asimilación más íntima posible con Dios. Y San Basilio escribía, convertirse en Dios, nada puede apetecerse de más bello. Lo que Dios es por naturaleza, nos hacemos nosotros por gracia. Es como una hoguera de Dios que se derrama fuera de sí, se apodera de nuestra naturaleza imperfecta, la penetra, la purifica de sus manchas para volverla perfectamente bella como la de Dios. Y por eso esta gracia se llama santificante. Ese adjetivo no quiere decir solo que perdona nuestros pecados, sino más bien que hace del alma una imagen radiante de santidad divina, gracia que santifica el espíritu. Bien, digamos un segundo paso, que esta gracia que se nos ha manifestado como la transformadora de nuestra naturaleza no la destruye, sino que la eleva, nos pone en la intimidad con Dios. Esto sería el fruto de la gracia, nos entraña en Dios. La enseñanza de la Iglesia para entender esta verdad demasiado sublime para nuestra inteligencia tan abreviada puede resumirse en 4 palabras que brevemente analizaremos. La primera palabra, la gracia está unida con la filiación, somos hijos. Dice San Pablo, aquellos que son conducidos por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y tenemos que tomar en serio esto, no es una manera de hablar, no es una canción,
digamos, emotiva o nostálgica, somos hijos realmente. Ved qué caridad nos ha dado el Padre, dice San Juan, somos apellidados hijos de Dios y lo somos en efecto. Esta es la primera consecuencia de la gracia, nos hace hijos de Dios. Por eso Cristo nos enseñó a llamar a Dios Padre, Padre nuestro que estás en los cielos. Nos enseñó al llamarlo así, a confesar que somos sus hijos. Y esto es algo importante, que debemos nunca acostumbrarnos del todo, darlo por obvio, siempre es una cosa extraordinaria. El cristianismo es así, el cristianismo no es una fórmula que se repite una y otra vez. Es emocionante poder tener un Dios al cual podamos llamar Padre. Padre, que mi Dios sea mi Padre. Es cierto que solo el Verbo increado puede ser llamado en sentido propio Hijo de Dios, ya que Él es uno, solo Él es uno con el Padre, quien desde toda la eternidad le comunica la vida divina. Pero entonces, ¿cómo podemos nosotros animarnos a llamarlo Padre? Nosotros que somos miserables, que somos mortales, que somos ciudadanos de la tierra. Y pues bien, lo que es imposible al hombre es posible a Dios. Lo que no podíamos pretender por nosotros mismos, nos lo ha otorgado la liberalidad de Dios. Venimos a ser, por la gracia, lo que Dios es por naturaleza, hijos en el Hijo. Desde que el Verbo se hizo carne, de alguna manera nos engloba en su propio ser, nos hace miembros suyos, y Dios Padre, amando a su Hijo eterno, nos incluye a nosotros en ese amor, estamos metidos dentro del Hijo. Dios Padre nos ama en su Hijo con el mismo amor que le dedica a éste. Él se ha hecho nuestro hermano por la humanidad, para que nos hagamos sus hermanos en la divinidad. Se gloría Cristo de ser no ya el Hijo único, sino también el primogénito de una multitud de hermanos, dijo él, y por eso es el primero en informarnos que su Padre es nuestro Padre. Así dice, voy a mi Padre y a vuestro Padre. Y ruega por nosotros al Padre para que seamos uno con Él, del mismo modo que Él es uno con el Padre. Esta es la primera palabra, pues, gracia igual hijos. Somos hijos. Segunda palabra, la gracia añade todavía otro privilegio, el de hacernos amigos de Dios. Destaquemos esta palabra, amigos, haciendo desaparecer, en cierto modo, la inmensa distancia que de Dios nos separa. Podemos conversar con Él en adelante, no solo con el respeto del Hijo, sino con la libertad y la confianza del amigo. Santo Tomás dice que la gracia es una forma de amistad con Dios. Acerca de esta misma amistad nos informa Cristo cuando opone claramente la amistad que Él nos viene a traer con las relaciones de un siervo, de un esclavo de Dios. Recuerdan que le dijo a sus discípulos, en adelante no os llamaré servidores, sino amigos. Amigos. Porque somos amigos, nos sentimos libres. En latín la palabra libre e hijo es una misma palabra, liberi, y esa libertad, esa amistad nos permite esa familiaridad con Dios propia de un amigo, propia de amigos. Somos libres porque hemos dejado de ser siervos para contarnos entre los amigos del Señor de todo lo creado. La gracia trae la libertad necesaria para llegar a ser amigo de Dios. Y también nos trae otra cosa magnífica, la amistad, que es la igualdad con el amigo, la igualdad con Dios. La verdadera amistad, decía ya el viejo Aristóteles, busca semejantes o los hace tales. Es decir, dos amigos son porque más o menos piensan lo mismo, ya son parecidos y se amigan, o son distintos, pero la amistad lo va juntando hasta que se hacen iguales. Por eso la frase tan linda de Aristóteles, la amistad busca semejantes o los hace tales. La intimidad que existe entre los verdaderos amigos supone cierta igualdad de condición, o bien, si hubiese alguna desigualdad, la va nivelando.
Esto es sorprendente, decirlo de Dios, aplicarlo a Dios. Piensen ustedes que ni siquiera los filósofos antiguos, paganos, que afirmaban una cosa tan impresionante como esta, decían que el alma humana era como una emanación de Dios, un pedazo de Dios que caía, una emanación, una partícula de la sustancia divina. Es un error esto, pero no dejaba de ser impresionante creer que nosotros veníamos así descendiendo de Dios como una partícula de Dios. Ni ellos siquiera, que decían esto, se animaron jamás a afirmar que entre Dios y los hombres fuese posible una auténtica amistad. Solo por la gracia se asemeja el hombre a Dios de forma tal que la distancia infinita que de él nos separa sea corta y la amistad divina no parece ya indigna de él. Nacido en la miseria y en el pecado, el hombre por la gracia es elevado sobre los mismos cielos y abrazado por Dios como verdadero amigo de Dios. Al hacernos amigos de Dios fue para que participáramos de sus sentimientos, de lo propio de los amigos, de sus voluntades, de su amor, de sus criterios. Ya lo dijo un filósofo pagano, querer y no querer al mismo tiempo, he aquí la verdadera amistad. Dos amigos son los que quieren lo mismo y los que no quieren lo mismo. No querer sino lo que Dios quiere, no amar sino lo que Él ama. A ello debemos aspirar para que la amistad sea perfecta. Si, como dice la Escritura, es feliz el que halló un verdadero amigo, juzguémonos dichosos nosotros de haber encontrado tal amigo. Y Dios es un amigo que no solo está presente de tiempo en tiempo, sino siempre mientras uno no rompa con Él. Es un amigo que habita de continuo en el corazón. Es un amigo a quien no necesito manifestarle con palabras mi pensamiento, pues conoce y siente cada uno de mis latidos. Nada de lo que pase en mí lo ignora y me conoce mejor de lo que yo mismo me conozco. Y esta amistad no le reporta ningún beneficio. Dios no necesita de nuestra amistad, ya que siendo infinitamente dichoso, no podemos procurarle provecho alguno, ni aumentar su felicidad. Esta amistad, este amor, solo sirve para nosotros, para que seamos nosotros los afortunados. Hasta aquí hemos visto cómo Dios se hace nuestro Padre y nuestro amigo. Este fruto de la gracia, primero es nuestro Padre y segundo se nos muestra como amigo. Pero hay más, tercera palabra. Nos ha dicho que por la gracia nuestra alma se hace esposa de Dios. Caramba, Dios no podía encontrar más ejemplos para demostrar el intento que Él tenía de acercarse a nosotros por la gracia. La unión más estrecha que puede existir entre los hombres, de acuerdo con la naturaleza y el plan divinos, es la unión entre el esposo y la esposa, entre el hombre y la mujer. El matrimonio, dice San Pablo, es un sacramento tan grande porque representa la unión entre Cristo y la Iglesia y por consiguiente entre Dios y el alma. La gracia es lo que permite esta unión esponsalicia con Dios de índole matrimonial. El que se une a la mujer, dice San Pablo, forma un cuerpo con ella. El que se une a Dios se hace un espíritu con Él. La unión con Dios, la unión de Dios con el alma es de un orden tan superior a la unión de los esposos como lo es el espíritu en relación a la carne y Dios con relación a la materia. Y aquí se manifiesta sobre todo la grandeza de la gracia. Al hacernos hijos del Padre, al conferirnos la amistad divina, la gracia eleva nuestra alma al mismo rango de Dios y la vuelve digna de sus esponsales. Por la gracia el alma se reviste de una belleza tal que enamora al Hijo de Dios. Lo deja arrobado y lo lanza al tálamo místico. Como hija, el alma estaba al menos retenida un poquito por la piedad filial. Como amiga, no tenía sobre él derecho alguno, pero en calidad de esposa, el alma cristiana puede acercársele sin temor
poseerlo enteramente y exclamar, como dice el Cantar de los Cantares, yo pertenezco a mi bien amado y él se vuelve hacia mí. Dos son los bienes que acompañan al matrimonio, como lo ha explicado muy bien Antonio Caponetto, la fidelidad y los hijos. La fidelidad es la expresión de la unidad indisoluble del matrimonio. El hijo representa su fruto y su corona. Pues bien, ambos bienes se encuentran en una medida mucho más notable en la unión del alma con Dios que realiza la gracia. La fidelidad ante todo. Dios mismo dice por el profeta Oseas, me uniré a ti en la fidelidad y tú sabrás que yo soy tu Señor. Por eso, cuando el alma peca, decían los padres, comete una especie de adulterio, fíjense, aunque uno no sea un adúltero, ¿no? Cualquier pecado, sobre todo el grave, es una especie de adulterio, porque estamos desposados por Dios con la gracia. Si yo me vuelvo a otro, a un amante terreno, pierdo la gracia, esto es una especie de adulterio espiritual. Y la Escritura, tomando esta idea tan linda, presenta a Dios como teniendo celos, como siente todo esposo que se cree traicionado. El Señor siente los celos del esposo traicionado. Lo dice el profeta, el Señor Dios vuestro es un Dios celoso, reclama para sí cada uno de los latidos de nuestro corazón, cada movimiento, cada pensamiento, y se indigna y se ofende cuando en Él admitimos algo que amamos contra Él o al margen de Él. Pero aún cuando no le seamos fieles al pecar, aunque pequemos gravemente, Él es fiel con nosotros. Él no deja de sernos fiel, y sus celos, al sentirse esposo traicionado, lo mueven no a castigarnos, sino a tratar de reconquistar nuestro corazón, buscar la oveja perdida con mayor empeño, si cabe, que antes, donde encontrar semejante fidelidad, un amor semejante, un amor que al menos por parte de Él es indisoluble y eterno. El mismo esposo que dijo, te desposaré en la fidelidad, ha dicho también, te he amado con un amor eterno, leemos en Jeremías, te he amado con un amor eterno. Y el segundo bien que trae el matrimonio son los hijos, pues este matrimonio espiritual que la gracia hace posible conoce una fecundidad infinitamente mayor que la que procura el matrimonio común. Son las virtudes, hijas de la gracia, ya que la gracia, como veremos enseguida, florece en virtudes. Decíamos que 4 palabritas nos iban a manifestar el sentido místico de la gracia, la intimidad con Dios que produce la gracia haciéndonos hijos, amigos y esposos. Ha recibido de Cristo otra semejanza, la cuarta y última que pondremos. Fue cuando dijo, si alguien me ama, mi Padre le amará y vendremos a Él y estableceremos dentro de Él nuestra morada. Morada. Si alguien me ama, es decir, si cumple mis mandamientos, si vive en gracia, vendremos a Él. ¿Quiénes? Las 3 personas de la Trinidad. Y estableceremos nuestra morada dentro de Él. Morada, cuarta palabra. ¿Qué significa esto? Dios ya se halla presente en todas partes, en las piedras, en las plantas, en los animales, por ser su Dios y su Creador. Acá se trata de una presencia especial, una presencia de amistad, en razón de la cual el alma viene a ser objeto de una predilección divina. Dios, presente en todas partes, se encuentra en el alma en estado de gracia por un título enteramente diverso al de Creador o de Providencia. Y dice Cristo, estableceremos nuestra morada dentro de Él. Morada implica una estancia permanente. ¿Cuánto tiempo permanece Dios en nuestra alma? ¿Se parece a nuestros amigos que nos visitan y están una hora con nosotros para luego volver a sus ocupaciones y olvidarnos? De ninguna manera. Mora en nosotros en tanto conservemos el estado de gracia. Si cometemos algún pecado mortal,
Somos nosotros los que le decimos, márchate, solo entonces nos abandona. Dios en nosotros por la gracia santificante. Esta idea de la inhabitación trinitaria ha alimentado el fervor de numerosos santos. Se cuenta que cuando el emperador Trajano, el perseguidor de los cristianos, lo insultó a San Ignacio de Antioquía, un gran mártir de primeros tiempos, diciéndole, tú eres un demonio. Este le replicó, Majestad, que nadie llame demonio a un teóforo, que quiere decir a un portador de Dios. Y el emperador extrañado le dice, ¿llevas pues en ti al crucificado? E Ignacio le contesta, sí, no hay lugar a dudas, yo llevo a Cristo dentro de mí. Y entonces Trajano ordenó que Ignacio, quien se precia de llevar en sí a Cristo, sea conducido a Roma para ser allí pasto de las fieras. Mártir. Grandeza pues de la gracia que hace de nosotros morada permanente de Dios. ¿A qué es comparable el estado de gracia? Podríamos decir que se parece a un pesebre. Es una nueva cuna que le damos para Cristo, para que Cristo nazca dentro nuestro. Supongamos un pesebre no de piedra o de madera, sino de carne, de sangre, un pesebre dotado de alma, un pesebre vivo. Ese pesebre vivo es el alma en estado de gracia. San José, los pastores, los magos que fueron a arrodillarse en la cueva de Belén, podrían prostrarse a sí mismos delante de él, pues lleva al Dios que ellos adoraron en el pesebre. Es también la gracia o el hombre en gracia semejante a un copón. El copón es un cáliz de oro, plata o metal dorado que contiene el cuerpo de Cristo. Supongamos un copón, no ya de metal, un copón de carne y de sangre, dotado de un alma, un copón vivo. Ese copón animado es el alma en gracia. Los cristianos que se arrodillan ante el copón podrían hacerlo ante un alma en gracia. En ese copón humano está la Santísima Trinidad. Es también el hombre en gracia semejante a una iglesia. La iglesia es la casa de Dios. Allí mora Cristo en el sagrario. Supongamos una iglesia no ya de piedra, sino de carne, de sangre, y dotada de un alma, una iglesia viva. Esa iglesia viva es el alma en gracia, templo de Dios, mansión de las tres personas divinas. Y aquí las 4 palabras que quería recordar: hijos, amigos, esposo, morada. Las 4 palabras son fáciles de recordar y nos recuerdan y nos resumen el sentido de la gracia. Ahora bien, la gracia, pasemos a otro punto, tiene que ver con las virtudes. Nuestra alma tiene diversas potencias, como todos ustedes saben, ¿no? Nuestra alma tiene, por ejemplo, la inteligencia, una potencia del alma, la voluntad, etc. Pues bien, si la gracia toca a la esencia de nuestra alma, elevándola a sublimes alturas, toca también a las potencias del alma, elevándolas del orden natural al sobrenatural. La inteligencia que solo entiende lo natural pasa a entender lo sobrenatural. La voluntad que solo anhela a lo natural es capaz ahora de anhelar lo sobrenatural. Eleva. Así como la gracia transfigura la esencia del alma y la hace participante de la naturaleza divina, así también transfigura las facultades del alma para que puedan poner actos tan preciosos y tan grandes que sean dignos de su naturaleza divinizada. Señalemos muy brevemente las virtudes llamadas teologales. La fe, la primera de ellas, mediante la cual recibimos un conocimiento infinitamente superior a todos los conocimientos de los sabios más grandes, el conocimiento sobrenatural y divino. Lo unimos con el conocimiento de Dios, nos arrojamos en la mente de Dios para tener un conocimiento de Dios como el que Dios tiene de sí mismo. Es como una luz interior la fe, como ojos nuevos que nos permiten vislumbrar realidades insospechadas, las del orden sobrenatural, que no pueden alcanzar los ojos de la carne, por perspicaces que sean. Ojos nuevos, decíamos, o mejor, por la fe, miramos las cosas con los ojos mismos de Dios.
entrando así a participar del conocimiento divino. Es el acto más digno, la fe del hombre racional, por la cual somete su inteligencia a la inefable y suprema inteligencia de Dios. Podríamos decir que los hombres que no tienen fe son como miopes, están como encerrados en una cueva, están cerrados a todo un mundo, como los topos, no sé si hay aquí esos animalitos que se meten dentro de una cueva, que viven dentro de una cueva y creen que todo el mundo de ellos es ese mundillo de la cueva, nunca han sacado la cabeza, nunca han visto que fuera de la cueva había un cielo esplendoroso, un panorama inmenso. Pues bien, los hombres modernos que no tienen fe son como topos que están metidos en su cueva y no saben que existe todo un orden sobrenatural. Y por eso decíamos con tanta inteligencia Santo Tomás que una viejita con fe sabe más que el mayor filósofo con la sola luz natural. Es cierto que la fe no ve, si no, no sería fe, la fe vislumbra. La fe es una noche en cierta manera, pero una noche que nos inunda de luz celestial. Es noche en comparación al día que nos espera en el cielo, pero es día en comparación con toda la luz de la razón. Toda esa luz es una noche comparado con la luz de la fe. La gracia de la fe aventaja todo otro conocimiento natural, como el ojo normal aventaja los ojos del ciego. La segunda virtud teologal es la de la esperanza, que nos da una ayuda especial de Dios para confiar que un día podremos poseerlo en toda su magnificencia y gozarlo por una eternidad. Así como la fe comunica a nuestra razón un conocimiento sobrenatural y divino, así la virtud de la esperanza comunica a nuestra voluntad una fuerza divina, una confianza sobrenatural, de modo que se anime a tender a ese bien arduo de la salvación eterna. Una confianza que se basa en el poder infinito y la fuerza misma de Dios y que comunica al alma el coraje para vencer todos los obstáculos que aparezcan. La esperanza llena el alma del católico de una alegre intrepidez, porque ya el alma pone su confianza no en sus propias fuerzas, tan débiles y menguadas, sino en la fuerza misma de Dios. Y finalmente, la caridad, mediante la cual se nos infunde un amor a Dios semejante al que Él se tiene a sí mismo, de modo que podamos sumergirnos en Él, cual si poseyéramos su misma naturaleza. Se puede tener fe y esperanza sin tener la gracia santificante, pero la gracia va siempre unida a la caridad. Así como la gracia es una participación de la naturaleza divina, así también el amor que procede de ella es una participación del amor divino. La caridad hace que nos unamos a Dios como dos llamas se hacen una, o dos metales ardientes, siendo la naturaleza divina un fuego purísimo y un torrente encendido de amor. Cuando en nosotros se encuentra un amor semejante, no puede sino unírsenos con una intimidad sin par entre las criaturas. Allí donde se juntan dos deseos ardientes, tenemos la perfecta unión. Resumiendo entonces, la fe es un conocimiento sobrenatural y divino, la esperanza, una confianza sobrenatural y divina, la caridad, un amor sobrenatural y divino. La caridad que mira a Dios y mira al prójimo por amor a Dios. Atención con esto, y lo digo entre paréntesis, cuidado con esta costumbre moderna de no querer usar más esta palabra, por ejemplo, de caridad y traducirla por solidaridad o por amor. El amor puede tener muchas formas, puede haber un amor adúltero también, que no tiene nada que ver con la caridad. La caridad es una virtud sobrenatural, el amor puede ser una virtud puramente natural, y por tanto distingamos este nivel justamente natural del nivel sobrenatural. Piensen ustedes como un ejemplo, yo he conocido en estas casas de Don Orione, por ejemplo, algunos salones donde están esos chicos abandonados, cuidados por una monjita de Don Orione. Pues bien, hay un salón tan horrible que no permite ninguna visita, porque ahí hay monstruos
chicos con 2 cabezas, monstruos verdaderos, si uno va se desmayaría. Y ahí pensar que está una hermanita cuidándolo, dándole de comer, todo el día. Piensen ustedes si no hay caridad, no se podría hacer esto, porque la caridad trabaja a través de la fe. Esa monjita ve que más allá de ese monstruo hay un hijo de Dios, bautizado, es un ser humano. Ve la maravilla que se oculta detrás de la monstruosidad. Y este espectáculo solo es concedido al que tiene fe y al que tiene caridad. La gracia, pasemos a otro punto y vamos ya terminando, no es algo estático. Debemos pensar que la gracia no es eso, no es algo así como, si bien la gracia es como una joya, podríamos decir, pero no es igual a una joya. La joya es estática, el diamante ahí está, no crece, está siempre ahí. Si queremos vivir de un modo digno de la gracia y de Dios, no basta que la tengamos y que vivamos en conformidad con ella. Es menester además en esforzarnos por acrecentarla sin cesar en nosotros. Es Dios quien la acrecienta, es claro, pero no sin nuestro consentimiento. Toda vida en el tiempo, por su naturaleza, tiende a un perfeccionamiento y desarrollo siempre crecientes. Desde el momento que este avance se detiene, podemos concluir que ha llegado a su término, que su fuerza se ha malogrado, que sus recursos se han agotado y que la muerte ha secado ya su meollo. La vida en la gracia nunca puede agotarse. No es posible que una vida que ha echado sus raíces en el corazón de Dios se marchite por falta de alimento, sino que si somos fieles a Dios, va a ir creciendo de continuo hasta el momento de salir del tiempo y entrar en el reposo de la eternidad. La gracia puede y debe crecer como el granito de mostaza del Evangelio, pequeñísimo al principio, pues como él, a pesar de su exigua apariencia actual, encierra en sí una plenitud infinita de fuerza que le permite hacerse árbol y tener flores y tener frutos. Esta nueva naturaleza que nos confiere la gracia tiene el privilegio de ser en cierto modo algo infinito, fíjense ustedes, tiene algo de infinitud la gracia, porque participa de la naturaleza infinita de Dios. Cristo nos dijo en el Evangelio, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Podríamos decir que es un chiste de Cristo. Nadie puede ser perfecto como Dios lo es. Es una manera de decir que nunca debemos decir basta en la vida espiritual. No hay bastas en la vida espiritual. Siempre hay que crecer más y más. Las criaturas, sin excepción, tienen en su perfección un límite del que no pueden pasar. Cada planta llega a una altura determinada en donde se detiene. Los diversos animales crecen hasta que sus cuerpos se desarrollen y se forme su organismo. Una vez alcanzado este término, no les es posible seguir avanzando. Cuando han vivido su tiempo, comienza la decadencia y sobreviene la muerte. Solo la gracia desconoce fronteras, como no conoce otra medida y limitación que la infinidad de Dios, puede crecer siempre día a día, a cada instante, y enriquecerse sin cesar. Nunca traspasará sus límites porque no tiene límites. Siempre será participación de la naturaleza divina. Cuando alguien recibe una medida de gracia, podríamos decir que esta gracia ensancha el alma, la ensancha y la hace apta para una medida ulterior, mayor todavía. Todo aumento de gracia prepara un nuevo aumento. Cuanto más sube, más se hace susceptible de seguir creciendo. La gracia pues ensancha el alma, la dilata y la hace capaz de crecer. Se progreso en las virtudes. La fe, por ejemplo, yo nunca puedo decir, nadie puede decir tengo demasiada fe, porque la fe tiene por objeto a Dios. Por eso se llama virtudes teologales, porque me la da Dios y tiene por objeto a Dios. Nunca puedo decir tengo demasiada fe. Nunca puedo decir estoy exageradamente esperanzado. Nunca puedo decir caramba exageré mi caridad, tengo demasiada caridad. Nunca, porque Dios es así infinito.
No es necesario para aumentar en la gracia hacer obras raras, obras extraordinarias, basta con santificar y ofrecer las acciones cotidianas, aún las más insignificantes, hacer de una manera extraordinaria lo ordinario. He aquí la manera que está a nuestro alcance cotidiano para progresar en la gracia. ¿Qué es lo contrario de la gracia? El pecado. Sobre todo el pecado mortal. Debemos decir que el pecado es el único mal absoluto. Los demás males, los demás cosas que los hombres llamamos males, la pobreza, los dolores, el sufrimiento, las marginaciones, la misma muerte, todos esos son males con minúscula. El verdadero mal es la ofensa a Dios. Así como el único bien con mayúscula es la gracia. Solo el pecado no puede provenir de Dios. Todo el resto, la enfermedad, la pobreza, es susceptible de convertirse en objeto de su amor, de su aprecio y de nuestro progreso. Por eso entonces el pecado es lo más terrible que nos puede suceder. Hemos dicho que por la gracia somos templos de Dios. Ignoráis, dice San Pablo, que sois templos del Espíritu y que no pertenecéis a vosotros mismos. El templo de Dios es santo y vosotros sois este templo. Y no solo el alma, el mismo cuerpo es un templo, dice el mismo apóstol. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Y enseguida señala la gravedad del pecado. ¿Tomaré pues los miembros de Cristo para ser los miembros de una prostituta? No lo permita Dios. No entreguéis al pecado vuestros cuerpos como instrumentos de perversión, sino consagraos a Dios. Para valorar lo magnífico que es la gracia y lo horrible que es el pecado, baste con recordar lo que a Cristo le costó otorgarnos su vida divina. Abandonó el trono del Padre, tomó sobre sí los sufrimientos y las miserias de la naturaleza humana. ¿Por qué? Porque quería ganar en esta tierra la gracia, que aquí se estima tan poco en el mundo, sabiendo que por ella tendría que pagar un precio demasiado elevado. Si con una gotita de sangre, dice Santo Tomás, hubiera bastado para salvar a todo el mundo, él, para mostrarnos el precio de la gracia, quiso derramar toda su sangre. No una gotita, la gotita que derramó el día de la circuncisión, sino la hemorragia de la cruz, para mostrar de manera superabundante lo que apreciaba la gracia. Podríamos decir entonces que la gracia es lo que nos endiosa y nos diviniza, y el pecado es lo que nos animaliza. No quiero parecer quiero hacer mostrar que sé idiomas extraños, griego y otros romanos, pero me voy a permitir solo una palabrita en griego que me lo van a tolerar por un segundo. En griego hay dos palabritas muy parecidas, una es theiosis y otra theriosis. Theiosis significa divinización, theos viene de Dios, teología, ¿no? Theiosis, divinización. Y theriosis significa animalización. Ther significa bestia, bruto, animal. Theiosis y theriosis. Pues bien, si nosotros no nos divinizamos por la gracia, por esa theriosis que es la gracia, nos animalizamos por el pecado, por esa theriosis que es el pecado. El hombre es un ser raro, el único ser hecho para salir de sí. O sale de sí para arriba por la gracia, elevándose, divinizándose, o sale de sí por el pecado, animalizándose. El hombre, no existe el naturalismo puro, el puro hombre natural. El hombre está hecho para trascenderse, o trasciende o trasdesciende, o se hace Dios o se hace bestia. Recuerden ustedes aquella parábola del hijo pródigo. El hijo del príncipe le pide al padre su herencia, la dilapida, peca, lujuria, todos los pecados. ¿Y dónde termina? ¿Dónde termina? ¿Endiosado? No. Animalizado, cuidando cerdos y envidiando los cerdos. Una ironía de Cristo. El pecado es asemejarse a los brutos irracionales, asemejarse a los animales. Por eso el pecado tiene mucho que ver con el mundo animal. El mundo moderno tiene, podríamos decir, un pecado que mucho ama y que predilecciona y que es gravísimo, y es el cerrarse a la trascendencia. El naturalismo al que acabamos de aludir, el hombre químicamente puro, déjeme ser hombre, no me moleste, no quiero ser Dios,
déjeme ser hombre, no me llame a la altura, déjeme donde estoy. Y no se está dando cuenta que no existe el humanismo puro. El que se niega a este ascenso entra en el descenso, el que se niega a lo sobrenatural entra en lo antinatural, decía Chesterton. A imitación del primer hombre y del demonio, el pecado del mundo moderno es querer hacerse como Dios por la soberbia, no por la gracia, por los músculos, levantando la torre de Babel de la soberbia, acumulando las piedras de la soberbia para igualar a Dios. Eso es el pecado más grave y es el gran pecado del mundo de nuestro tiempo, que se cree ser semejante al Altísimo, como dijo Lucifer. Al contemplar la belleza que tenía, se creyó como Dios, no quiso ser súbdito, ser como dioses. En realidad eso es lo que Dios quiere, que seamos como dioses, pero por la gracia. El pecador quiere ser como Dios por el pecado, quiere ser ley para sí mismo. Bien, vamos terminando diciendo que para conservar la gracia debemos recurrir a dos manantiales. El primero es el de la Sagrada Eucaristía. Gracias a ella nos hacemos siempre de nuevo miembros del cuerpo de Cristo, realmente presente en la misa. No en vano dijo Cristo: el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como ven, Cristo quiere estar con nosotros, no simplemente mediante una relación de afecto y de sentimiento. Quiere que lo comamos, que lo asimilemos, que lo hagamos carne de nuestra carne, sangre de nuestra sangre. Quiere que seamos el hierro que se mete en el fuego. Y el segundo pilar es la Santísima Virgen. En ella la gracia fue inseparable de su maternidad. Llena de gracia, le dijo el ángel, y luego le anunció la encarnación: el Señor es contigo. Dios se la unió de una manera inseparable. Durante 9 meses llevó a su Hijo en su seno, haciéndose, por así decirlo, una cosa con Él. Ella es nuestra modelo. Por la gracia nos hacemos semejantes a la Madre de Dios. Por la gracia se reproduce, en cierto modo, el misterio de la maternidad divina. El mismo Espíritu que descendió al seno de María para hacerlo fecundo, desciende sobre nuestra alma para formar allí espiritualmente al Hijo de Dios. Por esta relación con la gracia, María es llamada Madre de la Divina Gracia en las letanías. Bien, en medio entonces, consumemos estas reflexiones, en medio del desprecio que el mundo moderno experimenta por la gracia. Dígame, ¿a quién de la calle que anda caminando por la calle le interesa nada de estos temas? A mí como sacerdote me resulta tan gratificante poder hablar de esto, no solo hablando yo, porque podría hablar en un desierto, sino en personas que escuchan y que asimilan. Es lo más lindo que le puede pasar a un sacerdote, una consolación profunda, porque uno puede ser como Juan Bautista, predicar en el desierto. Me pongo en la calle, como hacen los protestantes, todos siguen, no le interesa el tema de la gracia, son otros los temas del interés y del pecado. En medio del desprecio que el mundo moderno experimenta por la gracia, que ignora, deja de lado, nosotros católicos debemos cantar las maravillas de la divina gracia. Esta gracia que hace de nosotros hijos, amigos, esposos, morada, semejantes a la Santísima Virgen. Decía Santo Tomás que el mundo entero, con todo lo que contiene, a los ojos divinos tiene menos valor que un solo hombre en estado de gracia. Y San Agustín va más lejos y afirma que el cielo y todos los coros de los ángeles no pueden comparársele. El menor grado de gracia excede en valor a todos los bienes de este mundo. A pesar de ello, vemos cómo la gente no le importa nada. Prefiere cualquiera de estos bienes, renunciando a la gracia, la canjea despreocupadamente con los bienes más abominables, se juega con la gracia, se menosprecia la gracia. Perder este tesoro por una mirada impura, hay que ser realmente estúpido. Como el pecado no es una animalización, una brutalización, y pensar que esto se lleva a cabo con tanta facilidad y con tanta frecuencia. Por eso me parece oportuno terminar esta conferencia exaltando la belleza de la divina gracia. La belleza es el objeto preferido del amor puro. Si Dios ama con amor tan inefable nuestras almas, debemos colegir que han debido recibir de antemano por la gracia una belleza extraordinaria. El amor humano presupone la belleza en el objeto, el amor divino la crea.
En la medida en que Dios hace un objeto participante de su bondad y hermosura infinitas, solo en esa medida la ama. Dios es un enamorado que se inclina ante nuestra alma para adornarla y para vestirla de una hermosura sobrenatural. Esta belleza que Él mismo nos da es la causa de que sus ojos descansen sobre nosotros con inefable complacencia. Por la gracia, enseñaba San Cirilo, hemos sido transformados en una forma divina y hemos recibido una belleza ultraterrena. Por la gracia, el alma se convierte en un espejo sin mancha de la belleza y de la majestad de Dios. Se hace deiforme, se asemeja a Dios, de ahí que participe de la belleza divina. El que quiera representarse la hermosura del alma adornada de la gracia, debería haber visto la belleza del mismo Dios, belleza que desean ver los ángeles, belleza que reúne en sí en la armonía más perfecta toda la belleza creada, belleza que es el ejemplar, la medida, el término, el ideal de cuanto el hombre y Dios mismo pudieran imaginar de más bello y más grande. Por la gracia, lo hemos dicho, nuestra alma se hace templo de la Santísima Trinidad. ¿Qué dejará de hacer Dios para embellecer este templo santo de un modo conveniente a su majestad? Si a la tierra, que solo debe servir de escabel a sus pies, la ha adornado con tanta riqueza y variedad de plantas, de animales, de todos los colores y especies, de bosques, de ríos, de flores, de perlas, ¿cuál será la magnificencia con que cubrirá el templo de nuestra alma que mora con todo el amor de su poder? La magnificencia celestial de la gracia es invisible a nosotros. Un santo Dios le dijo, si vieras lo que es la gracia, si vieras a un hombre en gracia lo que es eso, morirías de belleza. Moriría de belleza, es algo superior a lo que un hombre puede ver. Dios mismo muere por nosotros, Cristo, enamorado de nosotros. Dios mismo queda extasiado ante un alma en gracia. Así en el cantar, el esposo que representa a Dios dice, qué hermosa eres, amiga mía, qué hermosa eres. La mirada de Dios se posa sobre la imagen de su naturaleza divina, impresa por el Espíritu en nuestra alma como un sello, queda, por así decirlo, suspenso de admiración ante el maravilloso poder de su amor, que ha sabido transformar en una cosa tan bella a una pobre criatura a la que ha hecho parecida a sí mismo. Bien, la gracia es el preludio de la gloria. La gracia es el árbol, la gloria es su floración final. Ya el tesoro del cielo está dentro de mí, está escondido en mí, el tesoro, aunque no lo veo con los ojos de la carne. Es como si fuera dueño de un diamante todavía no tallado y no me doy cuenta de su valor y de su hermosura. Con todo en sí mismo vale tanto como si estuviese tallado. O como cuando tomo en manos una semilla de un árbol gigantesco, no sospecho que en estas pequeñas semillas está oculto un espléndido árbol. Somos ya ahora hijos de Dios, dice San Juan, pero lo que seremos algún día, cuando contemplemos a Dios tal cual es, no aparece aún. La gracia es como el primer fulgor del sol divino. Aguarda a que este sol se eleve, a que muestre su esplendor, a que te penetre por entero de su ardor y te glorifique, y tu gloria te dejará tanto más arrobado, pues cuanto más, por más tiempo estuvo oculta. Hasta ese momento, como advierte San Pablo, deberemos movernos en la fe y no en la visión. Deberemos creer en la palabra de Dios. Por medio de la fe, dice San Pedro, Dios nos conserva para una felicidad que se nos revelará en los últimos tiempos. La viva esperanza de una herencia imperecedera, inmarcesible, que nos reserva Dios en el cielo. En la gracia tengo la prenda y el germen de la gloria futura. Allí tendremos ojos de águila que mirarán al sol de frente sin encandilarse. La gracia llegará a su plenitud, la gracia habrá florecido, ya que entonces, como dice San Juan, seremos semejantes a Dios cuando lo veamos como Él es. Muchas gracias.
Hay una primera pregunta, dice, estoy a punto de ser ateo. Las pruebas que todos los religiosos y las bíblicas me dan no son suficientes para comprobar su existencia. Si en realidad existe Dios, ¿por qué no le pide una manifestación? Bien, decía un español, yo soy ateo por la gracia de Dios, ¿no? Aún el cristianismo a veces está tan metido en uno que aún los que se proclaman ateos tienen un fondo de cristianismo. Pedirle a Dios una manifestación, digamos, yo personalmente no me compete, no me toca, pero ha dado tan gran número de manifestaciones Dios, ¿no?, que pedirle una más me parece que sería innecesario. Me acuerdo que hablando de los milagros, decía San Agustín, nosotros hablamos de pedimos milagros y nos parece un milagro grandioso, por ejemplo, la multiplicación de los panes, que aparece en el Evangelio. Pero dice el pan, acá no pensamos que es un pequeño milagro comparado con el milagro cotidiano de que una semilla sembrada en el campo crezca y se haga trigo y se haga pan y estén sobre nuestras mesas. Es un milagro más grande, nada más que Dios no toca el tambor y el clarín y dice, ojo, voy a hacer un milagro. Vivimos en medio de acciones realmente que nos exceden plenamente, o sea, Dios vive, y cada tanto hace un milagro más raro, nuevo, digamos, fuera de estos milagros cotidianos. Dice San Agustín, sacarlo a Lázaro del sepulcro fue un milagro impresionante, pero dar la vida a un ser humano en las entrañas de una mujer, eso es un milagro fulgurante de Dios que lo repite día tras día. O sea, basta de milagros a Dios, no tendríamos que pedirle. Por otro lado, responder a la pregunta en forma apologética pedía un tratado que aquí no estoy con tiempo de hacerlo. Si alguna persona llegara a cometer algún pecado mortal, aborto, matar a alguien, etcétera, y se arrepintiera de corazón, ¿puede llegar a obtener el perdón de Dios o ya no lo puede obtener? Si cualquier pecado del cual uno se arrepiente puede obtener el perdón de Dios, excepto uno que llama al Evangelio el pecado contra el Espíritu Santo, que sería la pérdida total de la esperanza en Dios, o sea, considerarse ya como condenado en vida, como en el infierno en vida. El que se cierra de ese modo es como un pecado contra el Espíritu Santo, y eso solo no puede, porque si pudiera ya saldría de ese estado. Todos los demás pecados, por graves que sean, en cualquier momento, en un instante, pueden ser perdonados por Dios si hay el debido arrepentimiento y la resolución de no pecar. Adelante. Estaba en el mismo orden, pero me parece que es interesante hacerlo. Aunque la infidelidad es un pecado tan grave, ¿es posible alcanzar la gracia divina y el perdón de Dios? Claro, es la misma cosa. Sí, la infidelidad es un pecado muy grave, pero uno puede renunciar a esa infidelidad y ponerse en relaciones con Dios a través de la gracia, justamente recuperando la fe. La fe se pierde por culpa del hombre siempre, nunca se pierde por culpa de Dios. Dios me la da, yo la puedo perder, pero con la ayuda de Dios, arrepintiéndome, puedo volver a recuperarla. Si la fe es infundida en el bautismo, significa que nadie me la puede quitar porque me la dio Dios. ¿Por qué entonces llama usted a algunos hombres sin fe? No entendí. ¿No? No, nadie me la puede quitar porque me lo dio Dios, es cierto, pero sí la puedo perder, son dos cosas diferentes. No me la puede quitar nadie porque me la dio Dios. El hombre que no tiene fe, ¿por qué entonces llama usted a algunos hombres sin fe? Porque la ha perdido por culpa propia. Está claro que nadie puede perder la fe sin una grave culpa personal, así enseñan los teólogos. Entonces, no es que Dios me quita la fe. Yo me la tiro, la saco de mi alma, pero la puedo retomar otra vez y me arrepiento de esta acción. ¿Por qué y para qué creó Dios al hombre? Y Dios creó al hombre para la felicidad del hombre, que lo amemos, lo sirvamos en esta vida y después lo gocemos por una eternidad, con un designio amoroso. La creación es un designio amoroso. Dios nos creó por amor, porque no hay ningún otro motivo. Yo era nada antes de mi creación, no tenía ningún derecho a ser creado. Mi capital básico era cero, era nada. Yo soy sacado de la nada y Dios me sacó, digamos, por pura gratuidad y amor. La creación es un acto de amor y de predilección entre millones de posibles que nunca van a existir. Me eligió a mí.
Y la conservación en el ser es un acto de amor continuado. Si Dios se separara de mí, yo volvería a la nada. Me está manteniendo en el ser, es decir, cada acto, cada segundo de conservación es una reiteración del amor creativo. ¿Qué podemos hacer para lograr la mística y la unión con Dios cuando el sacerdote de nuestra comunidad no nos enseña cómo hacerlo? Sí, la Iglesia como tal enseña a hacerlo. Ahora que algunos de sus ministros no lo sepan hacer o lo hagan mal, es otro tema. No siempre habrá posibilidades de dirigirse a un sacerdote serio que le pueda uno enseñar la doctrina que necesita para su salvación, o libros serios de catecismo, de religión, y siempre hay esa posibilidad, pero hay una obligación de formarse, no es una cuestión, y sobre todo no puede uno quedarse tampoco con los aprendizajes de la primera comunión, sino que así como en la vida sigue progresando en los conocimientos, digamos, materiales, debe también progresar en el conocimiento de la fe. La teología es eso, es una fe que busca mayor inteligencia, mayor penetración en la propia fe con el uso de nuestra facultad intelectual. Una relación de amistad implica una igualdad, entonces el ser amigo de Dios me pone a su mismo nivel. Y en cierto sentido sí, o sea, Dios me eleva, no soy yo el que me elevo, por la soberbia me pongo a su mismo nivel, seré como el Altísimo, dijo Lucifer, no es en ese sentido, pero Dios me eleva y me pone a la misma altura que Él, digamos, ¿no? No es que no haya todavía una distancia infinita, Él es creador, yo soy criatura, pero Dios como que esta enorme distancia la va equiparando cada vez más. Mientras uno más se entrega a Él, por ejemplo, la Virgen Santísima era llamada por los padres griegos la muy semejante, porque era la más parecida, hagamos al hombre imagen y semejanza, ella es la muy semejante, la más parecida a Dios, porque Dios la elevó a un nivel inmenso. No es Dios, no seremos dioses en sentido estricto, sino endiosados, deificados por la gracia. ¿Cuál es la diferencia esencial entre el estado de Adán y Eva antes de cometer el pecado original y los que están en estado de gracia por la redención de nuestro Señor Jesucristo? Que la situación inicial de Adán y de Eva era una situación prepecaminosa, era todavía de inocencia original, y ellos entran en el pecado. En cambio, ¿cómo era la segunda parte? La diferencia con el que él está en estado de gracia, que la tiene ya, ¿no? Ya está en estado de gracia, es distinto porque ya vive en ese estado de gracia y si la pueden perder nuevamente, pero ya está, pero él sale del pecado. O sea, Adán sale de la justificación, la justicia inicial al pecado. Nosotros salimos del pecado de original y a la gracia, y mientras no la perdamos, la tenemos. El distinto proceso, el proceso inverso, de la vuelta al paraíso. Dentro de las actuales posturas religiosas se afirma que con las nuevas técnicas de meditación el hombre puede realizar prodigios como la curación psíquica. ¿Es real esa fuerza de curación? Algo puede tener de utilidad, son como métodos psicológicos, pero hay que tener mucho cuidado con ellos porque en muchas ocasiones son procedimientos psicológicos deudores de filosofías o que están detrás de ese conocimiento, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, del budismo, a lo mejor uno aplica una cosa lateral del budismo que en sí no sea intachable, pero por el hecho de estar ligado y provenir de una cosmovisión no cristiana tiene sus peligros. Por eso es mejor que dentro de la Iglesia hay medios, digamos, dirección espiritual, retiros espirituales, para lograr esa misma cosa con una muchísima mayor seguridad y con un fundamento, un respaldo de la teología de estos 20 siglos y aparte de las Sagradas Escrituras. Esta también tiene relación. En la espiritualidad de la nueva era se habla con frecuencia de la divinización del hombre, de la unión con el todo y frases semejantes. ¿Cómo podemos distinguir esta divinización propuesta por la nueva era y esa divinización por la gracia? Claro, la divinización que propone la nueva era, que en realidad es una religión, es la religión moderna, digamos, la religión inmanentista, la religión apta para el nuevo orden mundial, es una religión inventada por los hombres sobre un escritorio, no viene de lo alto de la revelación, sino que toma un poquito de Confucio, un poquito de Buda, un poquito de Cristo, hago una especie de cóctel
ideológico, y eso es la New Age. Pero la New Age tiene es una religión, como digo, hecha por el hombre, la autorredención. El hombre se autorredime, no necesita que venga de lo alto como la gracia, sino que de abajo se autorredime y a fuerza de voluntad se endiosa, y que entra en una especie de panteísmo. Todo es Dios, todo es Dios. Algo así como decían aquellos filósofos antiguos, que somos como partículas de Dios que hemos caído de alguna manera, y entonces tenemos que reencontrarnos todos y formar al Dios total, por así decirlo. Pero es un acto de profunda soberbia, porque es un acto hecho a fuerza de músculos y no de gracia. Padre, ¿existe la posibilidad de que un hombre virtuoso no reciba la gracia de Dios? Sí, existe esa posibilidad, porque hay virtudes que son puramente humanas, adquiribles por la sola fuerza del hombre. Por ejemplo, la fortaleza. Yo puedo no ser cristiano, no conocer, qué sé yo, Alejandro Magno, por ejemplo, era un hombre lleno de fortaleza y no era cristiano, porque esas virtudes morales pueden conseguirse a fuerza de músculos, a fuerza de esfuerzo. O sea, repitiendo actos. Yo soy cobarde, hago un acto de fortaleza, me cuesta muchísimo la primera vez, la segunda me cuesta muchísimo, pero la milésima me cuesta menos, y después ya me es un hábito en mí, es virtud, la virtud de la fortaleza. Pero puedo tener fortaleza y no estar en gracia. A lo mejor los emperadores romanos que perseguían a los cristianos podían ser muy fuertes, una gran fortaleza, pero no tenían la vida divina en ellos. En cambio, la caridad sí no la puedo tener sin la única virtud que no puedo tener sin la gracia es la caridad. La fe y la esperanza puedo tenerla sin caridad. Puedo creer en Dios y no amarlo. Puedo esperar en Dios y no amarlo. Pero nunca puedo amar a Dios sin tener fe y esperanza. Y el amor a Dios, la caridad, será lo único que dure en el cielo. En el cielo no hay más fe, porque veo. En el cielo no hay más esperanza, porque poseo. Pero en el cielo hay caridad. Es la virtud que va a pasar de la tierra al cielo. Por eso es la reina de las virtudes. ¿Por qué si una persona realiza obras buenas, pero está en pecado, estas no son tomadas en cuenta por Dios? De ninguna manera. Un hombre que realiza obras buenas y está en pecado son tomadas en cuenta por Dios. Dios inclina con cierta bondad. Lo que pasa es que esa obra está todavía en el nivel, digamos, natural. No están en este nivel sobrenatural. Puede ser compasivo con los demás, solidario con los pobres. Y Dios eso sin duda lo ha de conmover cuando ve una persona, o hay paganos, ateos que obran así también, ¿no? Eso acerca a los favores de Dios, pero en realidad eso no es lo mismo que la gracia. Es otro nivel. Todavía uno es siervo, no es esposo, no es amigo propiamente en ese momento. ¿Cuáles son los elementos que algo necesita para ser pecado? ¿Y cuál es la diferencia entre un pecado y un pecado mortal? ¿Cómo distinguir que lo que cometí es o no pecado mortal? Para que haya pecado mortal tiene que haber tres condiciones. Materia grave, por ejemplo, no podría haber pecado mortal si yo rompo este vaso. Se enojarán los organizadores del acto, pero es una cosa chiquita, no hay nada de lo. Eso sería un pecado venial. O sea, debe haber materia grave, asesinar a un tipo, una cosa grave, o una falta contra los mandamientos grave. Lo primero. Segundo, yo debo conocer que eso es pecado grave, conocer la gravedad de lo que hago plenamente, no después. Hay gente que viene a un sacerdote y pregunta, padre, yo hice tal cosa, ¿es pecado? Y no le puedo decir después, no hay pecados retroactivos. En ese momento usted pensó. Hay que tener conocimiento de que es pecado, ¿no? Antes de pecar. Y tercero, hay que tener voluntad, el consentimiento pleno de que es pecado, ¿no? Y el mortal del venial se distingue principalmente por la materia o porque no ha habido un conocimiento pleno, lo vi entre brumas, si hubiera sabido que era grave no lo hacía, o una voluntad también apenas aflojé un poquito pero no plenamente. El acto imperfecto hace que algo que podría ser pecado mortal pase a ser falta venial. Si alguien cometiendo un pecado mortal retira a Dios de su morada y este alguien está arrepentido y quiere que Dios regrese, ¿qué se debe hacer? ¿El arrepentimiento es suficiente? ¿Esta qué? No tenía. El arrepentimiento es sí, cuando alguien ha cometido un pecado y Dios se retira y uno quiere regresar, ¿no? O sea, eso basta, el arrepentimiento basta. El arrepentimiento, el propósito de no recaer en esa falta, por lo menos en el grado en que yo ahora estoy dispuesto a no caer más, aunque a lo mejor sospeche que por debilidad pueda caer, pero yo no quiero ahora caer más,
y la confesión si es falta grave. Si son faltas veniales se pueden borrar de otras maneras, el uso del agua bendita y otros medios. Usted menciona que Dios es celoso, pero yo tengo entendido que Él nos da toda la libertad del mundo para hacer y creer en lo que queramos sin dejar de amarnos y sin sentir coraje hacia sus hijos. ¿Podría explicarme esta contradicción? Sí, Dios nos da la libertad, pero nos da la libertad para nuestro bien, no para nuestro mal. Si yo uso la libertad que Dios me dio para el mal, entonces Dios, digamos, se siente ofendido porque me dio unas manos para que se junten en forma de plegaria y yo uso la mano para bofetear a Dios. Él me las dio para que haga la plegaria, ¿no es cierto? Como el hijo pródigo toma la herencia del padre, se retira de la casa paterna y se sumerge en el pecado. Esa libertad Dios se la había dado para amarle. La libertad es para amar a Dios, para servirlo, para nuestra felicidad. Yo tomo esa libertad, la empleo para ofender a Dios, entonces Dios es celoso porque me quiere. Si no me quisiera no le importaría que haga lo que quiere, que sembró, allá Él. No dice nunca así. Se pone en busca. De verbo se hace hombre y de verbo encarnado, pastor, a buscar a la oveja perdida. Es celoso. ¿Por qué si Dios puso una sola religión, por qué hay tantas? Y porque la verdad es una, ¿no es cierto? No. A ver, yo voy a tener la verdad que 2 y 2 son 4, mi amigo va a tener la verdad que 2 y 2 son 5, y cada uno tiene su verdad. No, hay una sola verdad. Cristo no dijo yo soy una verdad, sino soy la verdad. Y por los datos que tenemos, que sería larguísimo de exponer aquí, apologéticos de la Escritura y todo, se prueba claramente que la religión fundada por Jesucristo es la católica, la Iglesia católica es la única religión verdadera, o sea, la razón me ayuda a que luego el acto de fe, la fe me lo da Dios, pongo yo el acto de fe. Vamos a hacer la última pregunta y van a quedar evidentemente muchas sin responder por ahora. Si Dios nos ama a todos, ¿también ama al demonio? Podríamos decir que hay una mezcla en esto, ¿no? De algún modo Dios aborrece el pecado y en el grado en que el demonio encarna el pecado lo tiene que aborrecer y odiar, ¿no? Dios no odia al pecador, pero sobre todo porque el pecador puede dejar de ser. Ahora, si el caso del demonio es un pecador que se instala en ese pecado y podría incurrir en un odio de Dios en ese sentido. Hay un salmo que dice, los odié con odio perfecto, que puede ser muy escandaloso a los oídos modernos. O sea que Dios odia el pecado. El odio es una cosa buena cuando se emplea bien, y el amor es bueno cuando se emplea bien. Son dos pasiones que pueden ser buenas o malas según el objeto. Si un marido ama a una mujer que no es la suya, es un amor malo. Si un hombre ama a su patria y da la vida por ella, es un amor bueno. O sea, el amor puede ser bueno o malo de donde carga la vida. Y el odio también. Hay odios malos, el odio al prójimo, el odio a Dios. Pero hay odios buenos, que es el odio al error, el odio al pecado. Y en este sentido, el demonio, por haber encarnado el pecado, se ha cometido él como en un objeto de odio, ciertamente. Leemos en el Génesis, hagamos al hombre imagen y semejanza nuestra. La imagen mira al ser del hombre, la semejanza a su quehacer. La gracia es un bien sobrenatural, es decir, un bien que ninguna naturaleza creada lo puede poseer por sí misma, ni exigirlo, pues de suyo corresponde únicamente a la naturaleza divina. Entre Dios y nosotros hay un intercambio estupendo. Adopta Él nuestra naturaleza humana, participamos nosotros de su naturaleza divina. Los padres de la Iglesia repiten una y otra vez, Dios se hizo hombre para que el hombre se haga Dios. Tal es la quinta esencia del cristianismo. Un Dios que se baja hasta nosotros, nos toma de la mano y nos eleva al orden sobrenatural. Tal es el efecto de la gracia, elevar nuestra naturaleza. El primer privilegio de la gracia es hacernos hijos de Dios. El mismo Cristo nos enseñó a llamar Padre a Dios. El segundo privilegio de la gracia es hacernos amigos de Dios, haciendo desaparecer la inmensa distancia que de Él nos separa. Podemos ya tratar con Él, no solo con el respeto del Hijo,
sino con la libertad y confianza del amigo. Pero Dios no solo se hace Padre y amigo nuestro por la gracia, sino también esposo. Dios ha querido comparar el matrimonio, que es la unión más estrecha que cabe entre dos personas, con la unión que quiere tener con nosotros. La gracia es lo que permite esta unión con Dios de índole matrimonial. Otro efecto de la gracia es hacer de nosotros morada de Dios. Dios está en nosotros por la gracia santificante. Nuestra alma tiene diversas potencias, la inteligencia, la voluntad. Así como la gracia transfigura la esencia del alma y la hace participante de la naturaleza divina, así también transfigura las facultades del alma. La gracia no es algo estático, sino algo que debe crecer. Es Dios quien la acrecienta, por cierto, pero no sin nuestro consentimiento. El pecado es lo contrario de la gracia, sobre todo el mortal. El mundo moderno tiene un pecado que mucho ama y que es gravísimo: cerrarse a la trascendencia, instalarse en la inmanencia. Los hombres de hoy quieren ser como Dios, no por la gracia, sino por la soberbia. Los dos pilares de la gracia son: el primero, la Sagrada Eucaristía. Cristo dijo: el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. El segundo es María Santísima, la llena de gracia, la Madre de la Divina Gracia. La gracia es el preludio de la gloria, la gracia es el árbol, la gloria es su floración final. Conclusión: la gracia es el medio por el cual podemos acceder al ámbito sobrenatural. La gracia es una participación en la vida divina, es la vida divina en nosotros, es la Trinidad que entra en nuestras almas, según aquello que dijo Cristo: si alguno me ama, mi Padre le amará, y vendremos y haremos morada en él. La inhabitación trinitaria es la consecuencia del vivir en gracia. El hombre moderno, al abroquelarse en la naturaleza, se cierra al orden sobrenatural. Tal es el drama del naturalismo, que al cortarle las alas al hombre, le impide el vuelo ascensional para el que Dios lo había dotado. Gracias. Tenemos la presencia del presidente de la Federación para entregar un reconocimiento a nuestro invitado.